Muy buenas tardes. A continuación será la exposición sobre el caso Masacre de Bojayá. Los integrantes son Angie Paola Valderrama Olmos, Ángela Vanessa Contreras Mosquera y Jonathan Stick Rodríguez Floriani. En primer lugar, se hará la identificación de las infracciones y responsabilidad por parte del Estado, de las FARC y de los paramilitares. Entonces, las infracciones y la responsabilidad que tiene las FARC tienen una responsabilidad en la muerte violenta de más de 100 civiles, las lesiones de más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles, causadas por el lanzamiento de pipetas en el marco de un enfrentamiento armado con un grupo de paramilitares. La autoría de estos hechos por parte de los miembros de las FARC fue reconocida públicamente por la guerrilla como un error. Debe aclararse que ese error constituye una infracción a las normas humanitarias y pues viola abiertamente las prescripciones internacionales al respecto. Las conductas constituyen un ataque a la población civil y con ellas se han infringido el artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, y el artículo 13 del protocolo 2, adicional a estos convenios. También viola especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como la inmunidad de la población civil. El derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto aseguren la protección de la población civil contra los peligros procedentes de operaciones militares. Esto está consagrado en el artículo 13.1 del protocolo 2. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, este último principio impone a los combatientes dos obligaciones. En primer lugar está la obligación de abstenerse absolutamente de ataques dirigidos contra la población civil o contra personas civiles. Y segunda obligación está la obligación de limitar los efectos de operaciones militares que puedan afectar a las personas protegidas. Como los ataques señalados han provocado la muerte de personas civiles, constituyen homicidios contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario. En este sentido, violan específicamente el artículo 3, común de los 4 convenios de Ginebra, en su inciso 1, literal A, y en el artículo 4.2 del protocolo 2. Estas disposiciones prohíben a los combatientes atentar contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Y las FARC son también responsables de violar la obligación de protección de los bienes culturales y de lugares de culto establecido en el artículo 16 del protocolo 2. Cabe destacar que esta disposición implica la prohibición de cometer actos de hostilidad dirigidos contra o los lugares de culto o de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar. Por acto de hostilidad debe entenderse todo acto relacionado con el conflicto que cause o pueda causar daños materiales a los bienes protegidos. Las FARC tienen también responsabilidad directa en los múltiples y masivos desplazamientos que generan sus acciones. Con estas conductas se ha infringido el artículo 17 del protocolo 2, que prohíbe ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, salvo que lo exija la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. También como forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con aquel. Y esta norma impone además la obligación de tomar todas las medidas posibles para la atención de la población desplazada. En segundo lugar, están las infracciones y la responsabilidad que son atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Tienen responsabilidad en los hechos ocurridos en Bojayá los días 1 y 2 de mayo, en los cuales durante un enfrentamiento con las FARC murieron 119 civiles, donde fueron heridos alrededor de 80 y resultaron destruidos varios bienes civiles. Aun cuando la muerte de estos civiles fue consecuencia directa de las pipetas lanzadas por las FARC,
Los paramilitares comprometen su responsabilidad en materia humanitaria al haber expuesto a la población civil en los peligros de las acciones militares. En este sentido, la conducta de los paramilitares viola los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, constituye también un ataque a la población civil y por ende una infracción al artículo 3 de los 4 convenios de Ginebra y al artículo 13 de los del protocolo 2. Adicionalmente, los paramilitares han incumplido la obligación contenida en el artículo 16 del protocolo 2 relativa a la protección de los bienes culturales y de culto y a la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar. Es de señalar que esto implica el deber de tomar todas las medidas posibles para intentar impedir su utilización en el apoyo del esfuerzo militar, para así evitar su destrucción o ingresar a la iglesia de Bellavista. Por otra parte, los paramilitares también son responsables de los desplazamientos sucesivos y masivos de la población civil de la región, generados por las acciones y amenazas de este grupo, por los combates en los que sus integrantes participaron y donde estas conductas violan el artículo 17 del protocolo 2, considerando que fueron atribuidos a los paramilitares también los robos de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a la población civil de Bellavista. Los paramilitares son responsables de pillaje y con esta conducta se ha infringido en el artículo 4.2 del protocolo 2 y adicional a las 4 convenciones de Ginebra. La responsabilidad y las infracciones por parte del Estado. Estas, bueno, son normas donde el Estado tiene como obligación la prevención, la protección y la garantía. La responsabilidad del Estado puede generarse tanto por acción o por omisión. Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos del derecho internacional general constituyen violaciones de estos cuando tienen por autores o servidores públicos del Estado o a particulares que obran por instigación con el consentimiento con la aquiescencia de las autoridades. En el marco del derecho internacional humanitario, también se pone en cabeza de los estados la obligación de respetar y hacer respetar estas normas, exigiendo no solo conductas negativas o de abstención, sino también la actuación positiva para prevenir infracciones, sancionarlas y proteger a la población civil, incluyendo el deber de asistencia. De esta manera, los mismos criterios son aplicables en esta materia. Cabe destacar que la obligación de prevención da prioridad a la protección del derecho a la vida, en este caso, que debe guiar la actuación del Estado. No fue implementada de manera oportuna, más allá de la actuación puntual frente a los hechos descritos en el presente informe. Las obligaciones de prevención implica también la adopción de todas las medidas que inciden sobre los factores de riesgos para una población, donde se evidencia la débil presencia del Estado, que nos da como tal un favorecimiento a la implementación de mecanismos efectivos para la prevención. El incumplimiento de la obligación de prevenir viola particularmente el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas disposiciones cabe agregar los artículos 6 del Pacto y 4 de la Convención Americana, los cuales protegen el derecho a la vida. Como segundo punto está la obligación del respeto y de protección. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales, así como de proteger también a todas las personas sometidas a su jurisdicción contra las violaciones a los mismos. Esa obligación se incumple cuando acciones o omisiones de las autoridades o de particulares que proceden con el apoyo del Estado
vulneran o amenazan los derechos fundamentales de las personas. Debe también considerarse como conductas omisivas de las autoridades, todas aquellas que implican un incumplimiento manifiesto de su deber, de adoptar medidas oportunas y eficaces para impedir que los derechos de las personas o de grupos de personas sean afectados por actos de violencia. Cabe igualmente evaluar la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos en Napipi, donde la realización de acciones bélicas sin atender los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad constituye una infracción del artículo 13 del protocolo 2. Y por último está la obligación de garantía, donde el Estado está obligado también a garantizar los derechos cuya protección le compete con el fin de hacer efectivo su ejercicio y goce, goce y disfrute. Dentro de las actividades garantistas del Estado se halla la relación con la administración de justicia en materias de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. En los derechos que se deben evidenciar, los derechos que violaron las partes que se evidencian en el caso, podemos determinar que hay demasiados hechos violados, ya que estos actos criminales o este conflicto armado se ejecutó en medio de un municipio bastante grande y con una población bastante extensa. Por lo que podemos decir que en el Pacto de San José están reflejados algunos de los derechos más importantes, por no decir que los demás no tienen, digamos que una relevancia en especial. Está el derecho a la vida, el artículo 4 del Pacto de San José, que es que es el esencial. Este fue violado directamente por el grupo de las FARC, ya que ellos fueron los culpables del lanzamiento de pipetas de gas, con el cual asesinaron más o menos de una forma violenta a más de 100 civiles y dejaron 80 personas lesionadas. También podemos evidenciar el derecho a la integridad personal, y este está en el artículo 5 del Pacto de San José. Como se narra en los hechos del caso, algunos, o bueno, la mayoría de las personas que murieron en la iglesia se estaban resguardando allí por su estado físico o emocional, y la mayoría de las personas que murieron fueron niños y mujeres embarazadas, por lo que también vemos que los derechos del niño fueron violados, y estos están en el artículo 19 del Pacto de San José. Por parte de las autodefensas también, quienes fueron otros de los partícipes en este conflicto armado, podemos ver que a raíz de todas sus actuaciones violentas, estos violaron el derecho a la propiedad privada y el derecho a la circulación de residencia, que se encuentran en el artículo 21 y 22 del Pacto de San José. Esto lo podemos evidenciar ya que después de, en medio de todo el conflicto armado y ya el acto violento como tal, muchas familias, las que alcanzaron a salir del municipio, quedaron en medio de estos conflictos. Pudimos determinar que hay más de 130 familias que quedaron en condición de desplazados, por lo que podría culparse también a las autodefensas y a las FARC como responsables de todos los casos de estas familias. En cuanto al Estado, podemos ver que en el Pacto de San José están reflejadas las garantías judiciales, la protección a la familia, la protección judicial, ya que el Estado fue avisado con anterioridad a los hechos en varias ocasiones, y las personas de los pueblos agotaron todos los medios judiciales para que el Estado acudiera a ellos, y aún así el Estado actuó como omisión y violó su posición de garante, por lo que también podría culparse al Estado y hacerse responsable. Cuando hablamos de los hechos, tenemos que dar por entendido de que se conoce
como la muerte violenta en el interior de una iglesia el 2 de mayo del 2002, en el cual este suceso tuvo un lugar en el marco de los enfrentamientos armados que en este mismo pueblo se desarrollaron contra las FARC y los paramilitares AUC, más conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia. Ambas se empeñaban en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato. Esta masacre acabó con la vida de 119 civiles. Fue una muerte violenta en el interior de la iglesia de Bojayá, Chocó, que entre los 119 civiles que murieron fue como consecuencia de una explosión de un cilindro bomba y pipeta conocido, lanzado por miembros del Bloque 58 del Grupo Guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la cual esta masacre ya se había advertido al gobierno colombiano con anterioridad. Desde hace un tiempo atrás, gracias a una inminente incursión paramilitar, cuando hablamos de los relatos de los hechos, se da por entendido que se conoce de la muerte violenta en el interior de la iglesia del 2 de mayo del 2002, en el cual tuvo un suceso en el lugar del marco del enfrentamiento armado con el mismo pueblo desarrollados por las FARC y por los paramilitares AUC, más conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia. Ambas se empeñaban en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato. Esta masacre acabó con la vida de 119 civiles, como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba, o más conocido como una pipeta, lanzado por miembros del Bloque 58 del Grupo Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más conocidas como las FARC, en el cual este suceso ya se ha venido advirtiendo al gobierno colombiano con anterioridad. Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de abril del 2002, exactamente 8 días antes de los hechos, fue dirigida al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía, en la cual esta Defensoría dio una alerta solicitando que se adoptaran medidas para que otorgaran una directa atención a los sucesos en que la forma reiterada altera la tranquilidad de la población y de los civiles chocuanenses, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinas y comunidades negras o afrodescendientes que viven en él. En esta masacre podemos ver que más o menos a las 10:40 de la mañana se lanza este cilindro bomba o esta pipeta, en la cual da por muerte a 50 niños, a 10 bebés, a 20 mujeres, a 25 hombres y a 14 adultos mayores, para un total de 119 civiles muertos, en el cual se da un confrontamiento contra los paramilitares AUC y los guerrilleros de las FARC, dejándolos a ellos en la mitad de la balacera. Se da esta gente en medio de este conflicto se resguardan en 3 zonas importantes, que es la Casa de Cural, la Casa de las Misioneras Agustinas y la Iglesia de San Pablo de Apóstol. ¿Por qué? Porque eran las únicas casas que estaban construidas por material de concreto, en este caso, que eran las que las defendían estas balas. Ahora, si podemos dar cuenta, vamos a hablar de las infracciones de los derechos humanos. Acá se habla de 3 bases primordiales. El primero es la AUC, como anteriormente lo dije, las Autodefensas Unidas de Colombia. El segundo es las FARC y el tercero es el Estado. La primera, esta se denomina como una organización terrorista, en la cual se rige por normas y por personas muy conocidas, como es Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Estas Autodefensas Unidas de Colombia no son las responsables directamente de la explosión de esta pipeta, pero sí son responsables de haber expuesto a la población civil a los peligros de las acciones militares. En segundo, las FARC se puede notar como la autoría de estos hechos por parte de los miembros de las FARC, en la cual ellos mismos dicen que fue reconocida públicamente por la guerrilla como un error. Páusela ahí un momentico. Y la tercera es la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son estas 3? Es la obligación de prevención, es la obligación del respeto y protección y es la obligación de la garantía. Finalmente, seguimos con los derechos vulnerados, en las cuales se presentan los siguientes. El primero
es el principio de la humanidad, en el cual las personas de Bojayá no fueron tratadas con humanidad y fueron vulnerados todos sus derechos por las FARC y por la AUC. El segundo es el principio de proporcionalidad, en el cual este es vulnerado cuando destruyen todos los bienes de las personas, además del uso excesivo de armas e implementos de guerra. El tercero es el principio de protección al medio ambiente, en el cual este es vulnerado por las FARC y por el ELN, en el cual destruyen todo un ecosistema del corregimiento por medio de la minería ilegal que manejaban en esta zona. El siguiente es el principio de la limitación, en el cual fue infringido ya que se utilizaban o se utilizaron armas de destrucción masiva, las cuales dieron como resultado 119 víctimas en esta masacre. Y finalmente hablamos del principio de distinción, en el que se infringe este derecho, ya que las personas pertenecientes a los grupos armados se camuflaban entre las personas que eran ajenas al conflicto. Esto quiere decir que no se presenta la distinción al momento de atacar. ¿Qué queremos hablar con esto? Vamos a irnos a los argumentos que son muy claros. El primero, vamos a hablar de las normas internacionales, que es el principio relativo de la protección contra los desplazados. En el protocolo segundo adicional de los convenios de Ginebra de 1949, hace el relato de la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Esta hace la mención del artículo 13, que habla de la protección civil, en el cual se nombran tres puntos principales. El primero es la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares para hacer efectiva esta protección. El segundo, no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni a las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea atemorizar a la población civil. Y finalmente, a las personas civiles gozarán de la protección de que confiere este título, salvo si participan directamente a las hostilidades y mientras dure la tal participación. ¿Qué podemos notar acá? Primero, que hubo una violación totalmente de derechos frente a los civiles. Segundo, no hubo protección que le garantizaran a estos civiles que estaban en medio de esta confrontación armada. Tercero, hubieron actos violentos, hubieron finalidades de atemorizar a esta población, hubieron masacres y hubieron víctimas, en las cuales muchas eran inocentes. ¿Por qué se dio toda esta cantidad de gente? Precisamente por el principio anteriormente mencionado, que es el principio de distinción, porque las personas que estaban involucradas en esta confrontación se camuflaron con las personas que estaban ajenas a este conflicto, por tal manera, cuando se dio el ataque, no se diferenciaba quién era quién. También se habla de que se tiene que dar una solicitud al expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y a la cúpula militar de pagar un porcentaje de indemnización para los familiares de las víctimas. ¿Por qué? Porque murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres, murieron personas de tercera edad, murieron familias enteras, en las cuales muchas personas quedaron devastadas, quedaron con traumas y quedaron totalmente desplazadas. También se hace una evidencia a la ley 1448 del 2011, que es una ley especial de víctimas, en la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en el cual podemos dar una evidencia de que el Estado fue totalmente indiferente frente a esta masacre. Se puede notar que entre el medio del fuego cruzado habían cuerpos desmembrados en los cuales impedían el paso a sobrevivientes que buscaban huir de este confrontamiento. Los cuerpos estuvieron a la intérprete desde el 2 de mayo hasta el 12 de mayo. O sea, acá se puede ver y se puede calcular el nivel de abandono total en el que se encuentra esta población, en el que se encuentra este municipio. Y finalmente, damos a entender
de que la negligencia e incapacidad del Estado en su deber y responsabilidad de proteger a la población civil quedaron en evidencia en que los hechos de Bojayá, lo cual demostró la precaria institucionalidad democrática existente, así como el apoyo y la tolerancia de funcionarios y miembros de la fuerza pública a estructuras armadas que defienden intereses particulares e ilegales. La comisión de la masacre estuvo procedida de varias alertas tempranas y pronunciamientos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, en las cuales no prestaron atención, en las cuales fueron totalmente indiferentes, quienes advirtieron sobre el grave riesgo que se encontraba la población civil frente a los inminentes combates que se habían presentado antes, durante y después de esta masacre. Pero frente a dichas alertas, el Estado no desplegó ninguna acción de manera oportuna, dejando al descubierto no solo su misión, sino los graves nexos entre los miembros de las fuerzas militares y los grupos paramilitares.